Aló, buenas tardes muchachos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Vamos a hablar de una segunda parte de los temas pendientes o del tema pendiente. Y esta parte es muy importante hablar de este tema. Es un tema actual, un tema que vivimos todos los seres humanos en estos grandes problemas ambientales en que nos encontramos debido a la mala utilización de los recursos, debido a la mala implementación de políticas de producción, debido a la mala políticas ambientales que son utilizadas o se aplican en las distintas legislaciones, en aquel caso que se aplican en esas legislaciones, porque hay países que básicamente no aplican esas legislaciones ambientales, que es la conservación del medio ambiente en un sentido de desarrollo sostenible. Entonces el tema a continuación en esta segunda parte es la situación de los residuos peligrosos de impacto ambiental. Vamos a hablar de una pequeña introducción, algunas definiciones, los tipos de residuos, conclusiones, tipos de residuos específicos. Vamos a comenzar con una pequeña introducción, ¿verdad? Pero antes de introducirnos, por ejemplo, vamos a hablar de que existen dos tipos de residuos en términos generales que impactan negativamente en el medio ambiente. Estos tipos de residuos se conocen residuos sólidos ordinarios y residuos sólidos peligrosos. Estos son causa de problemas ambientales en las áreas urbanas, rurales y especialmente en las zonas industrializadas de los municipios, de las provincias, de los lugares, etc., ya que generan un impacto ambiental negativo por el inadecuado manejo de los mismos. Es por esto que se debe tener especial cuidado en el manejo que se da a los residuos sólidos que generamos en nuestro hogar o en nuestro lugar de trabajo o donde nos encontramos. Hay una situación que aquí hay que entender, que los residuos también son reutilizables, es decir, desechamos algún producto, alguna materia orgánica o inorgánica y se reutilizan, pero hay que darle un buen utilizo, un buen manejo para que no impacte negativamente al ambiente. Sin embargo, para entender mejor esta problemática, vamos a definir qué son los residuos sólidos. Los residuos sólidos son sustancias, productos o subproductos que están en estado sólido, o mejor dicho, también podemos decir que se pueden encontrar en estados semisólidos de los que su generador dispone o está obligado a disponer. Es decir, se hace responsable de definir un destino para ellos. Desde el momento que disponemos desde el momento en que disponemos nuestros residuos, estos empiezan un proceso de descomposición en sus productos que se presenta de manera líquida y gaseosa, recibiendo el nombre de lixiviados, los que se descomponen en líquido, y de gases de descomposición, los que se descomponen en gases. Hay varios tipos de residuos sólidos. Vamos a adelantar un poco entendiendo estos tipos de residuos, dado de que en el contenido los tenemos, creo que en el tercero o el cuarto subtema. Tipos de residuos sólidos: tenemos los residuos agropecuarios, de las actividades de construcción, de los establecimientos de salud y de ciertas actividades especiales. Todos estos residuos, por ejemplo, los agropecuarios, su origen de generación lo encontramos en el desarrollo de las actividades agrícolas y pecuarias. De las actividades en construcción, como lo indica la actividad, lo encontramos en las actividades de construcción,
en la demolición de una serie de obras, tales como edificios, puentes, carreteras, represas, canales, etc. De los establecimientos de salud tenemos en los hospitales, ¿verdad?, en las clínicas, en los centros de salud, en los puestos de salud, en los laboratorios clínicos, consultorios, entre otros afines. Y de instalaciones de actividades especiales, como por ejemplo en infraestructura, normalmente de gran dimensión y complejidad. Por ejemplo, vamos a ver la descripción. En los agropecuarios tenemos una serie de residuos, como son envases de fertilizantes, plaguicidas, aeroquímicos, los cuales son residuos peligrosos. De las actividades de construcción tenemos piedra, bloques, arena, madera, tierra removida, lastra, mayormente conocido como desmonte. En los establecimientos de salud tenemos agujas, gasas, algodones, órganos patológicos, restos de comida, papeles, embalajes, entre otros. De las instalaciones de actividades especiales tenemos los residuos de plantas de tratamiento de aguas residuales, puertos, aeropuertos, entre otros. En las últimas décadas han ocurrido simultáneamente tanto una rápida modernización de la economía como un acelerado crecimiento de la población. Es por eso que en este periodo se ha considerado siempre que con la urbanización y la industrialización se pretende o se ha pretendido siempre la mejoría de la calidad de vida de la población, sin tomar en cuenta las implicaciones que generarían la utilización, la aplicación o la expansión de las nuevas actividades económicas, como la concentración de la población en grandes ciudades. El problema de los residuos peligrosos es que produce una contaminación generativa, por decirlo así. Es decir, producida por la generación de residuos peligrosos, quiero decir en esto. Residuos peligrosos industriales y domésticos, que prácticamente constituye el talón de Aquiles de una civilización que ha promovido el crecimiento económico y la industrialización. Este mal llamado desarrollo se ha realizado a costa de la extracción y destrucción acelerada de ecosistemas y recursos naturales, con una gran ineficiencia energética y con el uso excesivo de materiales peligrosos y sustancias tóxicas en procesos productivos, que realmente se transforman consecuentemente en un enorme volumen de residuos peligrosos. Es decir, aquí hay que señalar dos dimensiones en estos residuos. Podemos entender, aquellos residuos que tienen una alta peligrosidad para el medio ambiente y la salud humana, y tenemos también aquellos residuos que son, como lo dije al principio, que son reutilizables para la industria. El problema aquí es cómo o de qué manera se reutilizan o se procesa el bien cuando se reutiliza este residuo. Evidentemente que los residuos peligrosos son los que tienen un daño directo al medio ambiente, que lo vamos a ver más adelante en una diapositiva más. El paradigma del control o de la prevención, que es lo que hemos estado planteando. Las naciones más industrializadas han respondido a la contaminación y envenenamiento de nuestro planeta de diversas maneras, pero algunas básicamente han tratado de ocultar el problema o ignorarlo, tratando de diluir y dispersar los contaminantes en cada medio del ambiente, para que sus efectos sean menos dañinos aparentemente, y de este modo controlar la contaminación y los residuos peligrosos mediante soluciones tecnológicas. O bien los gobiernos presionados por la opinión pública han cambiado de enfoque para atacar el problema en su origen a través de la reducción y prevención de la contaminación y la generación de residuos peligrosos. A nivel internacional,
Dos fenómenos globales impiden la transición hacia formas de producción más limpias. Uno sería, como lo vemos aquí en la diapositiva, el surgimiento de corporaciones y una industria transnacional que se beneficia con el negocio del manejo de los residuos peligrosos y que transfiere su tecnología sucia de tratamiento a las regiones menos industrializadas. Y dos, el movimiento y comercio internacional de residuos peligrosos que permite a las empresas tanto de Estados Unidos como de Europa enviar sus residuos peligrosos a Asia, África y América Latina, donde se ven beneficiados por precios más baratos y regulaciones ambientales menos estrictas. Estos dos fenómenos de carácter global es realmente en lo que nos vemos involucrados todos los continentes del mundo. Así, de esta manera, ¿verdad?, vamos a definir qué son residuos o desechos peligrosos o residuos peligrosos. Vamos a entender que el residuo peligroso o desechos peligrosos es aquel elemento que por sus características puede causar riesgo o daño para la salud humana y el ambiente, que ya lo decía al principio. Asimismo se considera residuos peligrosos los envases, empaques, embalajes que hayan estado en contacto con ellos. Entre ellos tenemos aquellos residuos que son corrosivos, reactivos, explosivos, tóxicos, inflamables, patógenos, radioactivos. Básicamente los residuos peligrosos son, son aquellos que tienen un componente químico bastante dañino para el medio ambiente. Residuo, podemos decir, es todo aquel material, elemento o forma de energía que ha agotado su vida útil para el uso al que estaba enfocado. El entorno tiene una capacidad de asimilación de residuos, los reutiliza o transforma en algo útil. Cuando esa capacidad de asimilación es superada, es entonces cuando surge la contaminación. Es aquí donde estábamos hablando, o le estaba diciendo al principio, la reutilización o transformación del producto o del bien que se va a procesar o a reelaborar, por decirlo así. Y aquí es muy importante poner atención a esto cuando se dice que la capacidad de asimilación es superada. Es entonces cuando surge la contaminación. En este caso, esa capacidad trasciende básicamente la estructura del producto. Es decir, el producto o el residuo ya pasó una vida útil, de utilización, o más que todo de consumo, porque aquí el punto es de consumo. El problema aquí es consumo, o sea, consumís algo y lo tirás al ambiente. Y la naturaleza impacta en la naturaleza, impacta en el ambiente, ese desecho. Como vemos en esta diapositiva, los tipos de residuos, vamos a clasificarlo en tres grandes grupos. En el primero, su estado, cómo se encuentra. En el segundo, el sector industrial, el sector productor. Y el tercero, el origen. En el sector productor lo clasifiqué aquí en tres tipos de sectores: sector 1, sector 2 y sector 3. En el estado tenemos el gas, el líquido y el sólido. En el sector productor tenemos en el sector 1 los restos forestales, los purines, restos de cultivo. En el sector 2 tenemos los metales, cemento, agua caliente, restos radiactivos. En el sector 3 tenemos los restos sólidos utilizables y los restos sanitarios. Los restos sólidos utilizables tenemos el resto de comida, el papel, el aceite, el vidrio y el plástico. El resto sanitario tenemos las jeringas, medicamentos, gasas, prótesis y órganos. ¿Cuál es el origen de estos residuos? Estos residuos pueden estar basados en dos grandes orígenes
tanto el orgánico como el inorgánico. Hay empresas que se dedican a la transformación de todos estos residuos, ¿verdad? Ya hablábamos ayer en el tema del libre mercado. El libre mercado básicamente se apoya en el crecimiento, en la reutilización de estos residuos para poder agrandar su capital o la utilidad en las empresas. Las empresas son las encargadas de esto, básicamente. Los datos sobre residuos en el mundo, por ejemplo, aquí en la diapositiva vamos a ver que existe una relación directa entre el nivel de desarrollo de un país y la generación de residuos. En los países desarrollados se produce diariamente gran cantidad de basura. Aquí tenemos, por ejemplo, dos ejemplos. En Estados Unidos, ¿verdad?, el residuo sólido utilizable es de 2 kilogramos por habitante al día. En España, 1.5 kilogramos por habitante al día, y se vive en España y en otras partes del mundo una cultura de usar y tirar. Una buena gestión de los residuos persigue usar una parte de estos materiales en vez de tirarlos. Muchas partes en el mundo la población, ¿verdad?, persigue la utilización de estos materiales en vez de tirarlos. Sin embargo, es vital reducir el consumo antes de pasar a reutilizar o finalmente reciclar los residuos. Seguidamente tenemos los datos sobre residuos en América Latina. Se genera entre 500 a 1200 gramos por habitantes al día. Ven la gran diferencia entre los países desarrollados y los países subdesarrollados en América Latina, sobre todo. 500 a 1200 en comparación a Estados Unidos y España, ¿verdad? Santiago de Chile, por ejemplo, genera 5 millones de kilos al día. Entre el 70 y el 95% de los residuos domésticos urbanos son recolectados. No existen políticas de minimización. 1 millón de kilos son entre 100 a 200 viajes de camión al día. En Vitacura se genera basuras como Miami y en Las Pintanas como en Calcuta. La basura es fuente de investigación para los arqueólogos y los detectives. Los residuos sólidos urbanos es la basura doméstica. Residuos industriales inertes son escombros, demolición de edificios y minería, como ya lo decía al principio, para el medio ambiente, aunque algunos procedentes de la minería pueden contener elementos tóxicos, similares a residuos sólidos urbanos, restos de comedores, oficinas. Residuos peligrosos que por su composición química u otras características requieren tratamiento especial. Residuos agrarios son los que proceden básicamente, como la palabra lo dice, de la agricultura, pero no solamente de la agricultura, está la ganadería, la pesca, las explotaciones forestales o la industria alimenticia, es decir, residuos agropecuarios, ¿verdad? El término agropecuario abarca todos estos elementos que vemos acá, que proceden estos residuos agrarios. Son desechos que una vez utilizados son tirados en alguna parte del campo y ahí están afectando directamente, no vamos a decir, perdón, no vamos a decir indirectamente al medio ambiente, están afectando directamente al ambiente porque están en un espacio abierto que ni siquiera existe un freno a la contaminación. También están los residuos hospitalarios y de laboratorio, restos del trabajo clínico, que son los restos del trabajo clínico o de investigación, y los residuos radiactivos de centrales nucleares e investigación. Los contaminantes orgánicos persistentes y las propuestas globales para su eliminación. Aquí a nivel internacional se han estado haciendo una serie de trabajos, ¿verdad? Estos son los residuos básicamente peligrosos y negativos para el medio ambiente, ¿verdad? Son los contaminantes orgánicos. Se han identificado como prioritaria la eliminación global de los contaminantes orgánicos persistentes, que se conocen como los COPS.
Los COP se refieren a los compuestos químicos, ya se los decía a ustedes. Los compuestos químicos son los más dañinos al medio ambiente y a la salud humana. Los COP se refieren a los compuestos químicos orgánicos que son tóxicos, capaces de causar graves efectos crónicos. Entre esos tenemos cáncer y afectaciones del sistema endocrino, por ejemplo, y que por sus propiedades físicas químicas son de una gran persistencia en el ambiente, no respetan fronteras y pueden ser transportados a grandes distancias por las corrientes atmosféricas. Ya les decía a ustedes, cuando el productor o el agricultor tira los desechos a campo abierto, no respeta la contaminación no respeta ni geografía, ni cultura, ni países, porque el ambiente no tiene frontera, físicamente hablando. Las Naciones Unidas ha clasificado ha identificado ese COPS de alta prioridad, que incluye a compuestos organoclorados como las dioxinas y furanos, los bifenilos policlorados, los plaguicidas como el DDT, el aldrin, dieldrin, el toxafeno. Todo esto son insecticidas que dañan directamente, que son reutilizables, incluso algunos venenos cuando el productor o el agricultor no tiene la capacidad de compra de nuevos productos. En conclusión, podemos decir que hay empresas, creo que lo mencioné, hay empresas que se dedican a estas operaciones de reciclaje. El reciclaje es muy importante, pero tiene que tener, digamos, un comportamiento sostenible, ¿verdad? Un comportamiento sostenible. Ya decía, el residuo sólido, el desecho sólido, es el que se puede utilizar de una manera sostenible para beneficio de la sociedad, de una manera sostenible con el medio ambiente. Quiero decir que no puede dañar, no puede impactar negativamente al medio ambiente. Entonces, los beneficios del reciclaje son evidentes. Los materiales que se remuevan de la corriente de residuos reducirán los costos de disposición, ayudarán a preservar los recursos de los rellenos sanitarios y al mismo tiempo reducirán el volumen de materia prima virgen requerida en los procesos de fabricación. Esto es muy importante. Ya no se puede, en este caso, este residuo ya no se utiliza de una manera directa o virgen en el proceso de fabricación, sino que ya se puede utilizar. Como por ejemplo el papel, pues. El papel ya no se puede botar un árbol, para utilizar o para hacer un nuevo papel y el papel es reutilizable, tanto de un lado como por el otro lado. Entonces, en esto básicamente, que en los ecosistemas naturales los residuos de la vegetación y la fauna se descomponen en el suelo y se incorporan a los ciclos de la materia. Asimismo, las estrategias ambientales buscan dar ciclos útiles a los residuos de la materia. Es así que, concluyendo, pues, he tratado de abarcar en 2 presentaciones la clase pendiente y espero pues que les haya sido de mucho provecho, sobre todo el tema de hoy, para en este caso pues es necesario en la conservación del medio ambiente el problema de la conciencia. Los gobiernos deben de tomar en cuenta, no son suficiente una legislación estricta, sino mejor es importante que los gobiernos inviertan en una situación de información, de llamado a la conciencia de que tenemos un universo donde vivimos todos y donde tenemos que utilizar con responsabilidad los recursos que esta tierra nos da para nuestro sustento. Muchas gracias y nos vemos en la próxima semana o en el próximo sábado. Muchas gracias, buenas tardes.